Crescencio, compañero, un renovado saludo, buenos días para este bloque especial que vamos a empezar a compartir los martes en este mes de agosto y el próximo mes. Buen día. ¿Qué tal, mi querido Lucio? Para ti y para la audiencia, de vuelta también me uno a ese saludo renovado, como bien lo dijiste. Es un honor poder ya acompañar este ambiente festivo que se ha instalado aquí en la radio. En el marco del aniversario número 50 hay tanto que hacer todavía, ¿verdad? Yo sé que hay todo un equipo con un trabajo arduo, ya los colaboradores, ¿verdad?, que están a full trabajando en la organización, y bueno, a nosotros nos toca, y es el encargo que hemos recibido también de alguna manera para poder ya meter a la audiencia en todo este marco de un acontecimiento especial, ¿verdad? 50 años, casi 5 décadas a punto de cumplir. Entonces obviamente hay mucho que contar, y en nuestro caso, que somos aquí del Chaco, experiencia vivida y recogida también con esta emisora amiga, y hoy tengo la bendición de formar parte también de ese grupo de colaboradores. Quiere decir, mira que te voy a quemar, parece Crescencio, pero no es así. 50 años de la radio. Comentar un poco, Crescencio, para ir después al tema de qué es lo que Radio ZP30 significa para tu persona y qué es lo que recordás, ¿verdad? Pero Crescencio Fernández, ¿cuándo nacía? ¿Dónde nacía? ¿Cuál es un poco de su vida para después entrar sobre lo que es la relación? Has escuchado por mucho tiempo la radio hasta que hoy le toca estar aquí detrás de esos micrófonos, que alguna vez habrá jugado con la mente, habrá jugado con la imaginación de cómo era aquella persona que hablaba en el micrófono de la radio ZP30, ¿no? ¿Dónde nació Crescencio? ¿En qué año? Un poco de tu recorrido de infancia, decirlo. Nos remontamos en la década del 80, mi querido Lucio, hacia Sur Menos, Colonia Para Todo, que hoy por hoy también forma parte de lo que es Colonia Menos, ¿verdad? Territorio Chortizer, Colonia Menos, que en esos años, según las historias, ¿verdad?, ya también experimentaba un desarrollo interesante. Por ejemplo, uno de los principales rubros, según la historia, ¿verdad?, porque yo obviamente nacía un 8 de abril de 1980 en Colonia Para Todo, en el hospital de Colonia Para Todo. Gracias a Dios mi madre me trajo al mundo. Y ahí es donde yo crezco, Lucio, en ese contexto, Colonia Para Todo y Campo Azual. Siempre fuimos muy buenos vecinos. De hecho que Colonia Para Todo, para mi familia fue un contexto de trabajo, de oportunidad de trabajar. Éramos como familia nómadas, ¿verdad?, que ahí mis padres eran empleados justamente con algunos colonos. Entonces, época de algodón, yo crecí en los algodonales. Mi padre después también llegó a sembrar lo que es algodón. Y bueno, desde que tengo noción del tiempo, de que tengo uso de razón, obviamente ZP30 forma parte de mi vida, ¿verdad? Siempre digo, este es un medio que tiene un gran valor sentimental, pero también un gran valor espiritual para mí. Porque en esos años ZP30 era la única voz, entonces se ganó esa exclusividad por ser el único medio de la zona, se ganó esa exclusividad, o sea, no teníamos de otra, escuchábamos ZP30 día y noche prácticamente. ¿Hubo un programa que marcó a aquel niño en ese momento, o que ese niño Crescencio decía, este es el programa que me gusta? ¿Había un espacio infantil, recuerdas? Bueno, hay un espacio que hasta ahora se mantiene y que justamente, como te digo, desde que tengo noción del tiempo, uso de razón, recuerdo, y es uno de los programas que se mantuvo históricamente hasta el día de hoy, Tu Historia Preferida. Nosotros incluso llegamos a enviar cartitas por NASA, porque Tu Historia Preferida en ese entonces recibía correspondencia, incluso después, porque eso iba a Bolivia. Entonces de Bolivia en algunos meses volvían las correspondencias, creo que enviaban algunos materiales, y nosotros siempre escuchábamos, y al final del programa siempre decía que podíamos enviar algunas cartitas, incluso solicitando algunos materiales que ellos le daban a los chicos en aquel entonces, ¿verdad? Nosotros hemos llegado a hacer eso, enviando cartitas, no sé en cuánto tiempo habrá llegado aquí en ZP30, y de acá, no sé si de acá iba a Bolivia, pero lo cierto es que creo, no sé si hasta ahora, pero creo que sí. En Cochabamba, Bolivia, ellos tenían su sede, o sea, ahí es donde se producía el programa Tu Historia Preferida. Es uno de los programas que, según lo que veo en la grilla y suelo escuchar, porque justo da la casualidad de que los fines de semana, justo después del espacio que yo conduzco,
Noticias de las Iglesias y Misiones, termina Noticias de las Iglesias y Misiones y va Tu Historia Preferida justamente. Es un programa que se mantiene hasta el día y que realmente marcó la forma, como la dinámica que ellos tienen, un formato hecho para niños, ¿verdad? No es fácil en un programa de radio producir un programa tan cautivante que, como bien dijiste, Lucio, la radio tiene ese poder de despertar mucha imaginación. Y es uno de los programas que estoy seguro que, aparte de mí, ha marcado la vida de muchísimos niños. Crescencio, mira, la historia como la tuya, hay muchos de nuestros oyentes que tantos años han pasado y que programas que se mantienen. En cambio, hay programas que de repente hoy cambiaron de nombre, pero brindan el mismo contenido. Por ejemplo, ¿te recordás si podemos hacer un top 3 de programas que en su momento escuchabas que tenían otro nombre, que hoy de repente siguen realizándose pero con otro nombre? Bueno, nosotros ahora acabamos de terminar Matinal 610. Ese es uno de los programas que cambió de nombre. Yo recuerdo Avanzando hacia el Mediodía, se denominaba el programa, que iba justamente prácticamente el mismo formato que la que tiene ahora, ¿verdad? Matinal 610. Entonces, Avanzando hacia el Mediodía, creo que incluso iba hasta las 11:30, si mal no recuerdo, porque terminaba Avanzando hacia el Mediodía y ya arrancaba fue un jornal, ¿verdad? Arrancaba el noticiero en alemán. Okay. Entonces era un programa de la mañana. Ahí también, dentro de los segmentos que ellos tenían, iba Tereré con música, ¿verdad? María Miranda también ha sido uno de los programas que a mí me encantaba escuchar a María Miranda. Y después del mediodía, regalos musicales. Creo que llegamos también nosotros a enviar cartitas solicitando música, porque era la sobremesa musical de todos los días, donde conducía el profe Américo Caballero, hoy actual director de la primaria del colegio, de la escuela 1 de Mayo. Entonces, terminaba el noticiero del mediodía, y si mal no recuerdo, después ya venía el aviso de los hermanos indígenas, y después ya venía regalos musicales. Y ese estaba bajo la conducción de Américo Caballero. Mira, qué historia realmente. En algún momento allá, en el 80 nacías, crecías, después en algún momento llegaste a usar este espacio que muchos han recurrido a él, el correo chaqueño. ¿Enviaste alguna vez un aviso? Yo no, pero mis familiares sí. Yo creo que mis familiares sí, en algún momento, no sé si mi abuela, pero... y eso también es uno de los servicios que hasta el día de hoy se mantiene increíblemente, y eso hace de ZP30 algo único, algo tan particular que tiene este medio, que, como bien lo dijiste, si bien algunos espacios han cambiado de nombre, pero hay otros servicios que ofrece la radio que se mantienen hasta el día de hoy, y ese es uno de los servicios que se mantiene, ¿verdad? El servicio a la comunidad, los avisos locales, y en plena era tecnológica. Aunque suene increíble, pero esto se mantiene hasta el día de hoy. Justamente por esa particularidad que tiene nuestro Chaco, la vastedad, ¿verdad? Que es un territorio tan inmenso, donde, y más en esa época, ¿verdad? La infraestructura de la comunicación era muy pobre. No había internet, ni mucho menos celulares. O sea, yo tuve, por un lado, la dicha ya de crecer sin celular, ¿verdad? Porque hoy por hoy sabemos... que la tecnología, lo digital realmente es una herramienta de doble filo. Y es todo un desafío para nosotros, aquellos que ya somos padres, ¿verdad? De darle un uso correcto y un hábito, un consumo responsable de lo digital, ¿verdad? En aquel entonces no existía. Entonces, como te dije, ZP30 era el único medio y tenía esa exclusividad, y como ofrecía ese servicio también, estoy seguro de que muchísima gente de mi entorno también, que yo desconozco, pero que lo habrán utilizado en algún momento, este servicio de correo chaqueño. Para comentarle a la audiencia que están observando también y lo van a ver a través de redes sociales, de repente, más allá de las fronteras territoriales, Correo Chaqueño es un espacio donde las personas envían un aviso para fulano de tal, por ejemplo, que salga a esperar la encomienda, porque está yendo en el colectivo tal. Ese, por ejemplo, es un aviso local. O de repente, si se enviaba un mensaje diciendo, para fulano de tal, le avisa a Sultano que lo hablado es positivo. Muchos ya descifraban lo hablado es positivo, hermano, es que
de repente se hizo un negocio, se concretó esto, sí, vamos a comprar o va a vender, entonces ya era un código medio secreto que algunos ya lo manejaban. Ya lo descifraban al escuchar, ¿verdad? Totalmente. Crescencio, hablamos de los programas, por ejemplo, que los escuchaba y que los ha memorizado y que hasta hoy se siguen en tu infancia, pero hubo un programa de repente que marcó ya en tu vida adulta de ZP30 que te impactó, que de repente causó hasta un cambio, si querés, en tu vida. Sí, hay un espacio en particular que me encantaba escuchar a David Ormachea, no recuerdo ahora el nombre, un maestro que después tuve la bendición de conocerlo en uno de los congresos de COICOM, David Ormachea. Era un espacio que me ayudó muchísimo a construir mi vida espiritual, ¿verdad? Porque te decía, ZP30 para mí tiene un valor sentimental, pero también un valor espiritual enorme, porque ZP30 para muchos se ha convertido, también se ha constituido en como una iglesia. Un medio que no solamente te abre esa posibilidad de conocer el mundo, de lo que pasa, las informaciones, el poder entretenerse, no ha sido solamente ondas sonoras que a través del cual uno puede disfrutar sus canciones favoritas, sino también ser alimentado espiritualmente. Yo era nuevo en la fe, recién caminando y ustedes saben, cuando uno empieza recién esa etapa de primer amor, una pasión impresionante. Entonces, aparte de la iglesia, obviamente uno también buscaba, necesitamos otra fuente por donde nutrirnos, ¿verdad? Espiritualmente. Y en ese sentido, ZP30 ha sido clave, fundamental, ha jugado un rol muy importante también en mi desarrollo espiritual. Yo me considero fruto de ZP30. Yo me considero fruto del trabajo espiritual de ZP30. Si esto sirve de aliento y de motivación para la gente que han soñado con este medio, los colaboradores, los asociados, ¿verdad? Las iglesias que siguen aportando y seguramente más de uno en estos 50 años se habrán preguntado, ¿y vale la pena seguir con esta radio? ¿Vale la pena seguir apoyando? Bueno, yo soy fruto del trabajo. Yo soy una persona que nació, creció, escuchó ZP30 y creció espiritualmente a través de ZP30 y hoy formo parte del trabajo de los colaboradores. Eso es algo grandioso para mí. Realmente no sé si todos van a poder dimensionar eso, pero para mí eso tiene un valor tremendo. Creo que ahí es donde se cierra esa cadena, donde se puede decir objetivo logrado, porque la radio se constituyó no solamente con el propósito de interconectar a la población chaqueñana, no solamente con el propósito de informar, de entretener. La radio nace desde un primer momento, hace 50 años, y es lo que mantiene hasta el día de hoy la misma visión de ganar personas para Cristo en su entorno de vida. Así que en ese sentido ha sido una herramienta muy eficaz, muy efectiva, muy poderosa también en lo espiritual. Y ahora tenemos algunas preguntas más que Crescencio nos va a responder. ¿Cuánto ganas? No, mentira. Crescencio, ¿qué es lo que te motiva o qué es la motivación que tenés cada día para venir a la radio a trabajar? ¿Y por qué no buscar otro trabajo, por ejemplo? Bueno, una de las principales motivaciones es justamente ese amor por este mundo, por esta profesión tan noble que es la comunicación, ¿verdad? Que entendí, aunque no estaba en mis planes en un principio, porque cuando yo empecé en la vida de fe, mi sueño, incluso el compromiso que yo hice con el Señor era servirle a través de la música, ¿verdad? Cosa que también Dios me permite hacer hoy, ¿verdad? Me acuerdo que uno de los primeros compromisos que yo hice con el Señor, después ya convertido, bautizado, le dije, Señor, si esto es lo mío, si esto es lo que vos me diste, entonces te sirvo a través de la música. Nunca estuvo la comunicación. Si bien es cierto, y poder hoy también celebrar estos 50 años con ZP30 es de alguna manera también celebrar parte de mi historia, una pequeña parte de mi historia con la radio, ¿verdad? Una radio ya adulta, 50 años, yo también ya adulto, pero mirando hacia atrás y bueno, hoy poder también estar haciendo comunicación, estar haciendo radio, estar en micrófono. Yo creo que de alguna manera ZP30 a lo mejor en algún momento también sembró un poco en mí esa pasión. En eso también ZP30 habrá influenciado, porque me acuerdo, me gustaba escuchar radio. Yo me considero un radio oyente, ¿verdad?
Incluso nos ingeniábamos nosotros, cuento algunas anécdotas, cómo hacíamos nosotros para sintonizar la radio. Seguramente vos, que sos chaqueño también, Lucio, conocés eso de lo que es la época de la radio grabadora, que funcionaban a pila. Nosotros nos ingeniamos y en eso le podemos dar cátedra a nuestros oyentes cuando las baterías se agotaban y cuando no había plata para ir a comprar, o de repente ese almacencito donde uno podía conseguir las pilas quedaba una distancia considerable, entonces era ingeniarse. Entonces lo que nosotros hacíamos era, nos decían, bueno, ese puede golpear y vas a recuperar la batería. Entonces golpeábamos, esas baterías estaban así aplastadísimas y de vuelta funcionaba. O aplicábamos otra técnica de sacarlo al sol, hervíamos incluso las baterías, que hoy por hoy nosotros conocemos que es súper peligrosísimo. Ese es lo más peligroso que hay, ¿verdad? Por la contaminación y por el veneno que tiene la pila. Nosotros no dimensionábamos. A nosotros lo único que nos importaba era seguir escuchando la radio. Nosotros éramos de ese grupo de Mitaía Cajatá, que incluso traíamos alambre, como la radio en esa época tenía una potencia bastante bajita. ZP30 en los primeros años funcionaba en 10 kilowatts de potencia. Hoy por hoy ya duplica esa potencia. Entonces eso significa que había días donde la señal era bajita, casi no se podía escuchar. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? A recomendación de los adultos, ¿verdad? No, para que escuche bien, tenés que montar una antena. Entonces, como no teníamos antena y teníamos por ahí algunos alambres viejos o cables viejos, entonces lo que hacíamos es tirar encima de los árboles o en las copas de los árboles. Sí. Eso de alguna manera ayudaba para que la señal de la radio mejore. Y es que así era, ¿verdad? Ayudaba para que mejore un poco, ¿verdad? Aparte de juntar las pilas, y después ya teníamos caños, el caño de agua al negro, que en ese metíamos, no sé, como 20 pilas, ¿verdad? A medida que se iban agotando, entonces metíamos otra pila vieja y otra vez con un cablecito para poder seguir escuchando, para generar algo de energía y seguir escuchando la radio, ¿verdad? Entonces hoy la principal motivación es saber que este medio hizo mucho en mí, y es lo que de alguna manera también puso en mí, sembró en mí esa pasión. Yo por momentos incluso me consideraba crítico, porque le escuchaba a los locutores y decía, no, pero así no se dice, yo decía, ¿verdad? Yo no entendía nada de radio, ¿verdad? Pero ya quería ser ese crítico de los locutores, ¿verdad? Que fueron también gente que de alguna manera influyeron en mí, grandes comunicadores que pasaron por aquí, voces privilegiadas que pasaron por ZP30 y que yo le escuchaba. Y creo que por allí nace un poco esa pasión que con el tiempo Dios, también estando en el sur, lo fue confirmando, ¿verdad? Que Él me quería usar en los medios. Entonces, cada día que vengo aquí, digo, bueno, estoy en una radio tan importante, una radio que ha contribuido tanto en mi vida. Entonces, trato de venir siempre con la mejor motivación, aunque no siempre uno consigue eso, pero obviamente ese amor por la comunicación, esa pasión por la comunicación, ZP30 para mí también representa una oportunidad de madurar y de crecer en este campo de la comunicación. Así que también tengo que estar muy agradecido por este espacio que me están dando, por estos años, donde sin duda, y seguramente ustedes habrán notado, los compañeros, la audiencia, fueron años también que de alguna manera sumaron para que yo pueda ir madurando en lo que es la comunicación. Perfecto, se nos va el tiempo, Crescencio, pero quiero ver si se puede, ¿verdad? Si no lo dejamos, porque cada uno tiene lo que le gusta grabado en la mente. Si te pediría una imagen ahí en tu mente, cuando aquel momento sea en el trabajo, donde estabas escuchando Radio ZP30, ¿hay alguna imagen ahí donde la radio está al costado, en el trabajo, algo parecido? Sí, nosotros como crecimos en el campo, te dije chacra, después detrás de papá. Papá era como acá en el Chaco se conoce como contratista, ¿verdad? Uh-huh. Que hacía alambrado en los corrales. Nosotros crecimos y gateábamos en los corrales, pero no nuestros, uh-huh, sino como mis padres eran empleados ahí en Para Todo con los colonos menonitas, entonces nosotros crecimos tomando leche con canela ahí, que ordeñaban directo de la vaca en el vasito, y ahí tomábamos. Pero recuerdo esa imagen de que por ahí en algún lugar o en los postes, uh-huh, o en algún rincón de la casa, no abajo, casi siempre arriba colgado una radio, y ahí prendida prácticamente todo el tiempo, hasta que la pila se agote, ¿verdad? Cuando
cuando la señal como que iba bajando la radio, iba apagándose, entonces nosotros ya nos damos cuenta de que la batería parece que las pilas se van agotando, entonces ahí ya era ponernos en campaña, ingeniarnos para juntar más pilas y agregar más energía para que la señal de la radio recupere fuerza y para que de esa manera podamos seguir escuchando. Dije al principio, la radio ZP30 por muchos años se ganó esa exclusividad porque era la única voz amiga aquí en el Chaco, entonces escuchábamos todo el tiempo. Entonces recuerdo esa imagen, ¿verdad? En el trabajo, incluso en el campo, me acuerdo, estábamos ayudándole a papá a hacer limpieza acostado de alambrado, que es un trabajo que hasta el día de hoy se hace. Nosotros éramos mitad irusú, así, adolescente, casi joven, entonces de alguna manera ya queríamos ayudarle a papá, de paso a aprender también algo de trabajo, ¿verdad? Entonces ahí teníamos la radio colgado por el alambrado incluso, ¿verdad? Esas son las imágenes que me vienen a la mente ahora. Más de uno seguramente tiene esta experiencia y sería lindo escucharlo, que la audiencia pueda enviar eso al WhatsAppero de la radio y compartir con nosotros cada una de sus vivencias en estos 50 años de Radio ZP30. Crescencio, agradecerte, compañero, por contarnos esta historia, tantas lindas historias que tenés con nuestra emisora. Y para cerrar, en pocas palabras, ¿cómo ves ZP30? ¿Ha cambiado mucho el tema de la tecnología, en la infraestructura mismo hoy, desde tu perspectiva? Realmente, Lucio, es gratificante ver eso, cómo la radio ha ido evolucionando. Hablábamos de la potencia y hoy por hoy mirar la infraestructura tecnológica que tiene ZP30 sin duda es evidencia de que realmente la tecnología ha evolucionado de una manera grandiosa, una manera impresionante, que también para nosotros es una bendición. Digo nosotros que estamos acá en la radio desempeñando esa función de comunicador, estar detrás del micrófono, a nosotros nos facilita enormemente la tarea esta evolución tecnológica. Celebro que la radio también, y hablábamos con el director creo que anteayer, y no es que la radio está aprovechando estos 50 años para hablar de proyecciones tecnológicas, no, la radio mucho antes ya, y leyendo el momento que se vive, ¿verdad? La radio también fue evolucionando. Y parte de eso es lo que hoy tenemos, ¿verdad? La nueva infraestructura, todo el equipamiento con equipamiento muy sofisticado y con tecnología de punta. Yo celebro eso. Y bueno, una herramienta tan efectiva, tan poderosa, que ha impactado enormemente el Chaco y seguirá impactando, porque tenemos radio todavía por muchos años, aunque por momentos se vaticinó ya que la radio iba a terminar con todo lo que surgió justamente la evolución tecnológica. Sin embargo, la radio tiene vigencia, no ha perdido vigencia y sigue siendo uno de los medios preferidos de los oyentes. Crescencio, muchas gracias, compañero. Placer, querido Lucio. Y vos también podés formar parte, de hecho lo estás haciendo sintonizándonos cada día de los 50 aniversarios de Radio ZP30. Escribirnos y contarnos tu historia con la voz del Chaco paraguayo.